Recomendamos ver este programa en compañía de un adulto. Cuando nombro la poesía, no. Un saludo para todos ustedes. Como siempre, hoy es viernes y el viernes vino. Manu, un saludo para ti. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para todas las personas que nos ven y que nos escuchan. De nuevo el viernes vino. Y bueno, acá para hablar de lo que tenemos en deuda desde la semana pasada. Claro que sí. Y queremos iniciar el día de hoy con la siguiente frase de Jorge Salamea. El don de la poesía no tiene límite de espacio ni de tiempo. Y lo voy a repetir, Manu, y a ustedes quienes nos ven ahora en estos momentos por Tampaisa TV, lo repito porque precisamente nos va a enfocar sobre el tema del día de hoy. El don de la poesía no tiene límites de espacio ni de tiempo. Jorge Salamea. Manu, ahora sí, enfocarnos un poquitico más sobre el tema. Manu, antes de eso, les quería comentar lo siguiente, y es que el día de hoy estamos departiendo un delicioso vino blanco, maravilloso, que ustedes pudieran ver el cuerpo que tiene este vino tan maravilloso. Ya Manu se ha tomado varias copas, como ustedes lo saben, ya antes de empezar el programa. Una sola, chismoso. ¿Una sola? Sí. Mentira, el mentiroso soy yo. Pero Henry, vení, que es que yo no sé casi de vinos, que es el cuerpo del vino. Cuando uno le dice al vino que tiene cuerpo, es en la copa como se ve la presentación del vino. Hay unos vinos, por ejemplo, las champañas son espumosas y se les ven unas burbujitas. Pero este vino, cuando se le dice cuerpo, es como se ve ahí. ¿Cómo así? O sea, la presentación. Entonces este vino es claro, no es transparente totalmente, sino que es algo amarilloso. A eso que usted logra ver a primera vista, ese es el cuerpo del vino. Y se le dice a catar el vino, ¿sí? Es a olerlo, a tomar un poquitico, dejar algo en las papilas gustativas, dejar que roce las papilas y poder sentir lo que se llama entonces el buquec, que vendría a ser... ¿El qué? Buquec, que vendría a ser lo que sienten tus papilas. Entonces hay unos vinos que son dulces, otros que son semisecos, otros que son secos totalmente. Este, por ejemplo, es un vino semiseco muy delicioso. Ya lo probaste. Claro que Manu se lo boga, entonces ¿qué va a catar Manu, por Dios? Entonces ya se ríe. Pero la idea es uno probar un sorbito nada más. Por eso es que los vinos los recomiendan probarlos con carnes asadas. En Europa se acostumbra mucho, en Chile se acostumbra mucho comerlos, con la comida, disfrutarlos con la comida y se van sorbiendo, porque los alcoholes, los fenoles, bueno, eso tiene otros nombres ahí muy curiosos, lo que hace es que reparte el sabor en toda la lengua y vos podés palpar más fácilmente los sabores de lo que te estás comiendo. O sea, una carne bien deliciosa, bien jugosa, con un sorbito y no volaba masticando, y los sabores son totalmente diferentes, son más deliciosos. Acá en este programa también aprendemos sobre gastronomía. No, yo no, solamente lo que me cuentan, ¿sí? Pero sí les vamos a comentar que, bueno, este viernes vino Manuel a acompañarlos, pero este vino les voy a comentar, es un vino de Quinta Las Cabras, Sauvignon Blanc, que es un vino chileno que tiene 12% de alcohol. Bueno, por aquí hay otra parte en el envase que dice: prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. ¿Ya usted es mayor de edad? Claro, Henry, ¿cómo así? Me extraña. Es que tiene una cara hermosa de niña. Bueno, 12 grados de alcohol les contaba. Este vino es producido y embotellado en Viña La Rosa, en Chile, evidentemente. ¿Cómo lo sentiste? Está bien. Sabroso el vino. Sí, suavecito. A mí no me gustan los vinos fuertes. No es muy fuerte. Voy a iniciar estábamos diciendo de que
el tema del día de hoy. Se nos fue demasiado tiempo en la presentación del programa. Y el tema del día de hoy, vamos a hablar de poesía indígena. Ya nos habíamos casado con el tema desde la semana pasada, que hablamos de poesía afrocolombiana, y donde tocamos algunos apartes de la vida de Candelario Obeso, el mejor referente de este género literario, que actualmente es muy explotado, sobre todo por un grupo de poetisas más bien en Roldanillo Valle, muy explotado, y que también miramos unos libros que han sido difundidos por todo el país, algunas compilaciones de poetas afrocolombianos. El día de hoy quedamos en que íbamos a compartir algo, porque lo de hoy es un brochacito nada más de lo que es la poesía indígena, Manu. Entonces empecemos con poesía. Poesía de una. Bueno, del vacío. Ya nada será como antes, solo un vacío sobre nuestros cuerpos, como desalojado vaivén, como olas adoloridas, rabiosas, como volcanes dormidos, quizá como piedras o como manchas, en un interminable reguero de huesos. Bueno, Henry, y a todos nuestros televidentes, este es un poema de Freddy Chiquincana, ¿cierto? Es un indígena. Lo que pasa es que aquí me va a pasar algo como me pasó la vez pasada. La semana pasada también tuvimos esa dificultad cuando estábamos leyendo cómo escribía en su dialecto afrocolombiano Candelario Obeso, cuando decía, qué triste que está la noche, qué triste está. Y nos enredamos la lengua compartiendo con ustedes pues precisamente esa poesía afrocolombiana de Candelario y de otros. Y hoy va a ser peor, va a ser peor. Pero igual vamos a hacer el intento. Pero bueno, aprendiendo. Bueno, este es un poeta indígena del Cauca, ¿cierto? En Colombia, en su lengua indígena, ¿cierto? Cierto. Henry. Ay, mi reina. Bueno, él se llama, ¿cierto? Cierto. Huiñay Maya. ¿Qué significa raíz que pertenece en el tiempo? Bueno, es escritor y poeta indígena quechua de la nación Yanucuna Micmac. ¿Qué significa? Pues como en nuestra lengua, a gente que se sirve mutuamente en tiempos de oscuridad. Yo te interrumpo, Manu, una cosita muy particular, precisamente con lo que es la cultura indígena colombiana. Los nombres de las personas, los nombres de las cuencas, de los ríos, de las montañas, cada nombre tiene una simbología con la naturaleza. Y entonces, volvernos a decir qué significa el nombre de este autor. Es que es una cosa muy particular. En quechua, ¿cierto? Significa raíz que permanece en el tiempo. Raíz que permanece en el tiempo. Y eso es una metáfora. Una metáfora, es una imagen poética, el nombre de los indígenas y los nombres que los indígenas le ponen a determinados objetos, a determinadas cosas de la naturaleza, a los árboles, en fin. Enseguida también vamos a compartir parte de eso. Vamos a abocarnos de lo siguiente. Imaginémonos nosotros, hagamos una abstracción mental. Imaginémonos nosotros, los españoles, llegando en sus tres, digámoslo, calaveras. Como dicen los muchachos, a veces se equivocan en la escuela, y llegan ahí en esos tres monstruos, en esas tres carabelas a las costas de nuestro país, y se encuentran con esa cultura de personas, y a lo último, bueno, ellos primero, lo que pasa es que Cristóbal Colón tuvo un problema muy particular, es que él como no sabía para dónde iba, llegó a cualquier parte, y a esa parte llegó diciendo a España que había llegado a la India, pero era falso, por eso nos dicen indios, todavía indios. Pero en sí la palabra para relacionar a estas culturas de nuestro territorio son indígenas. El indio es como tiene unas concepciones diferentes. Y además, pues de alguna manera, digamos que en nuestro contexto a veces se utiliza la palabra indio como un insulto, ¿cierto? Sí, como un despectivo para... Pero si nos vamos como desde la academia, en realidad el concepto correcto es indígena, ¿cierto? Que se refiere a los pueblos originarios,
porque cuando uno dice un indio, pues se está refiriendo a una persona de la India, ¿cierto? Que es un país de Oriente. Entonces, bueno, ahí también digamos que podemos ir haciendo como esas precisiones de que entonces ya no es indio, aunque uno no lo diga como un insulto, sino que la manera correcta de referirse es indígenas. Y lo más curioso es que tal vez nosotros tenemos más de esos indios, tenemos más, y de negros que de blancos. Nosotros prácticamente somos mulatos o mestizos. Todos los que vivimos en el territorio colombiano somos o mulatos o mestizos o de la mezcla de todos ellos, algunos zambos, etc. Pero el tema de hoy es la poesía precisamente indígena. Y entonces, Manu, ahora 2 o 3 minutos antes de empezar la grabación, nos habías comentado algo de una cultura indígena. Háblanos de ella. Bueno, digamos que nosotros tenemos como un hueco histórico referente pues como a esas tribus indígenas y a esos conocimientos antes de la conquista española, ¿cierto? Porque más o menos los territorios estaban habitados desde hace 20.000 años antes, y para ese momento pues esas comunidades indígenas no habían desarrollado como una forma de escritura en la que pudieran como plasmar bien como sus creencias, sus rituales, todas esas experiencias y esos legados que entonces se transmitían de manera oral, algo como lo que hablábamos es que yo iba a decir en la clase. En la clase, sí, que cuando uno es estudiante universitario suele suceder. Bueno, cuando hablábamos en el programa pasado de que los orígenes acá en Colombia, pues como hablando de toda esta parte de Centroamérica, América del Sur, venía como desde las tradiciones orales, ¿cierto? Como de contar las historias, como de todas esas, como todos esos relatos que pasaban de generaciones en generaciones. Y lo mismo es con la poesía indígena, incluso con la literatura indígena, ¿cierto? Y por eso mismo los registros de poesía indígena son aún más escasos. Lo que pasa es que para contextualizarlos a ustedes, anteriormente lo que se hacía era que los abuelos le contaban las historias a los nietos también cuando tenían sus hijos hacían lo mismo en las cocinas. Por eso es que tal vez volvimos a los ancestros ahora, los apartamentos. Cuando uno abre la puerta del apartamento, usted llega a la cocina. Es como el eje o el centro hoy día de la convivencia familiar. En toda la vida fue así. No, y sigue siendo. Primero la cocina, bueno, anteriormente las casas, la cocina quedaba aparte. De hecho, las casas rurales tenían, la sala era básicamente en el corredor por fuera. La cocina quedaba aparte, el baño por fuera, y las piezas había que entrar como en una forma toda extraña de composición. Pero los indígenas nuestros, claro, evidentemente ellos se reunían a la luz de la fogata, de la hoguera, por eso se llama hogar, hogar significa hoguera, a la luz de la hoguera y al calor de la hoguera a compartir historias. Y se transmitían de generación en generación hasta que algún día a alguien le dio por escribirlas. ¿De pronto has escuchado algo sobre eso? Bueno, digamos que acá hay, aunque son pocas, pues hay como varias antologías que tratan como de recoger, incluso hay una que es muy completa, que se llama Historia de la Poesía Colombiana, que no solamente recoge pues como la poesía indígena, sino que recoge como toda esa historia y toda esa evolución de la poesía en el país durante 5 siglos o más. O sea, y que parte, evidentemente, cuando se habla de historia de la poesía colombiana, se debe partir desde la primera poesía, o sea, el primer capítulo tiene que tratar necesariamente de la poesía indígena, porque después de la poesía indígena llegó la poesía afro y así sucesivamente, así de simple. Manu, seguí. Bueno, digamos que este libro es extenso, tiene 600 páginas, aunque los mismos autores pues ellos dicen que todavía hay mucho que no sabemos, ¿cierto? Y que pueden incluso existir como imprecisiones, pero digamos que es un libro muy escaso, yo no lo encontré ni en internet ni físico, pero sí encontré el primer capítulo, ¿cierto? Que lo escribe William Ospina, y él dice
primero empieza hablando pues como de esas deudas históricas y empieza hablando de los mitos de los Uwa, ¿cierto? Que, bueno, Uwa hace referencia a hombres en forma de pájaro, ¿cierto? Oiga, qué cosa tan particular. Esas tres letras, U-W-A, Uwa, significa o tiene que ver más que todo eso, con una simbología del vuelo de los pájaros. No, y no solamente desde el lenguaje, sino que digamos que esto es una serie de relatos y entonces acá ellos lo que hacen es como un recorrido por sus territorios. Entonces también es como algo como de un sentido de pertenencia, como si fuera su propia antología, como si fuera su propio mapa, porque incluso al principio los cuentos empiezan con un recuento de palabras que son los lugares, ¿cierto?, que hacen referencia en su lengua a los documentos legales que existen pues como en la actualidad, que delimitan sus territorios. Entonces también es como que esos mitos son como los mapas, son los caminos de sus territorios y también ahí como que se resignifica y por eso de que pasa de generaciones en generaciones, porque se vuelve también como una ruta, como un proyecto. Sí, Manu, vamos, qué pena con Manu, que es la invitada pues casi de siempre en el Viernes Vino. O sea, el Viernes vino, ¿quién? Manu, a acompañarnos. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir contextualizando a ustedes, los que nos están escuchando y viendo en estos momentos, con la parte historiográfica, porque lo que nos habla Manu es un vuelo de unas águilas que va desde la cordillera oriental de Colombia hasta otros lugares venezolanos, y entonces ellos hacen un montón de cantos que son poemas, los Uwa, al respecto. Pero yo quiero interrumpirte porque resulta que me encontré los siguientes poemas indígenas. Este primero, ustedes me disculpan también que me va a dar mucha dificultad leer estos nombres. Este es de Hugo Jamioy Huajibioy y se llama Los pies en la cabeza. Siempre es bueno tener los pies en la cabeza, dice mi taita, para que tus pasos nunca sean ciegos. Es una filosofía tremenda. Hay que entender también que este género literario, si así se podría llamar, maneja mucha filosofía. Este se llama Brote de mi sangre, que en su lenguaje, sublengua, ¿cómo es que me dijiste ahorita que podíamos mencionar esto? Lengua, pues sí, para los televidentes también dando un poquito más de contexto, Colombia pues es un territorio con mucha riqueza, digamos, Sí, lingüística. Sí, y se tienen como registradas al momento 68 lenguas indígenas. Caramba, esta muchacha Manuela cómo nos está descristando cada vez. Esos vinos sacan el duende. Este es de Tima Duende Ati. no, eso está en la historia. No me lo estoy inventando. No, pero la improvisación que haces ahí, el mero hecho de hablar de esto, en fin, de contextualizarnos con la historiografía, pues para nosotros es muy particular. Este es de Tima Ati Sarkunei y significa ese nombre, brote de mi sangre. Es increíble cómo utilizan tanta metáfora, tanta imagen poética para ponerles nombre los indígenas a un hijo, a una hija en este caso. Tima Ati Sarkunei. ¿Cómo yo pongo a un hijo brote de mi sangre? Maravilloso. Donde yo te hubiera puesto, si vos fuera mi hija, yo te pongo la niña que surgió del sol. Niña que surgió de la tierra. García. Bueno, este se llama A mi hija y dice así. Aquel día caminé por el monte, los leños viejos escondían las orquídeas en el cielo. Solo una esperaba mi visita para mostrarme en sus cabellos colores.
tus ojos. Mas al hondo de la espesa montaña, el pájaro cantor decía, ella es el brote de una planta de esta tierra, abónala para que mañana florezca. Cosa muy particular con la poesía afrocolombiana y la poesía indígena. La poesía africana, la poesía afrocolombiana se refiere más al mar, al océano, a la danza, a los tambores y toda esta cosa. Se habla mucho del África, y en esta poesía indígena podemos notar que se menciona tanto al ave, al río, a la roca, no sé, a la mariposa, en fin, a todo lo que los rodea, y por eso es que inclusive los nombres de sus hijos llevan alguna imagen poética de algo que los rodea. No, y que también se vuelven consejos de vida de alguna manera, porque si a mí, por ejemplo, mi papá me dice como abona los caminos de la vida, entonces más o menos uno como en el día a día puede traducirlo como cuando uno le dice trabaje por lo que usted quiere, ¿cierto? A veces cuando dicen como que vaya derechita por la vida, ¿cierto? O sea, aunque son culturas diferentes, pero que coexisten también en el mismo territorio, también eso se vuelve como esa tradición de los consejos. Y de todas maneras en internet ustedes encuentran, no mucha, pero sí encuentran mucha, podemos decirlo, bibliografía, cibergrafía, bueno, en fin, de este estilo de poesía. Este es de Humberto Acabal y se llama Oración al atardecer, y dice: corazón del cielo, corazón de la tierra, que las huellas de nuestros pies no las borren los vientos, que el camino que nos lleve hacia el amanecer sea fuego y luz en los sueños. Bueno, y del mismo, de Acabal, este que me encantó, se llama La Voz. La vida de las montañas está en la voz de sus pájaros. La voz de los pueblos son sus cantores. Un pueblo mudo es un pueblo muerto. Por Dios, yo ahora cuando leí esto, y ahora que estamos, bueno, contextualizando lo que nos está sucediendo en Colombia y bueno, también en algunos países. En Latinoamérica, ha habido unas manifestaciones, unas revoluciones increíbles en contra de sus gobiernos de turno, que evidentemente fueron elegidos por ellos mismos, por nosotros mismos, no merecemos lo que tenemos. Henry, no es tanto si hay indignación, ¿cierto?, por el actual gobierno, también es como la indignación de años que se va acumulando de alguna manera, porque son exigencias que no tienen que ver tanto como cosas inmediatas, sino que es todo eso que ha acumulado. Ajá. La población, ¿cierto? Claro, y vuelvo por eso a repetir este poema, vuelvo a leer el nombre del autor, bueno, al menos el apellido, es Acabal, se llama La Voz. Lo que pasa es que empieza con dos líneas con una metáfora increíble. La vida de las montañas está en la voz de sus pájaros. Eso es una frase maravillosa. La vida de las montañas está en la voz de sus pájaros. La voz de los pueblos son sus cantores. Un pueblo mudo es un pueblo muerto. O sea, si no se habla, si no se grita, si no se canta, sí, es un pueblo muerto. Me recuerda algo de Vicente Huidobro. No, este es de, bueno, me acuerdo, es una frase, enseguida recuerdo que dice: las flores que no huelen son flores mudas. Me dice, ¿pero por qué? Porque es que una flor que no huele no dice nada. No, pero la frase en sí es: las flores que no huelen son flores mudas. Y enseguida recuerdo del autor de esa frase porque me parece supremamente maravillosa. Bueno, Manu, ahorita que estamos casi a rematar ya el programa, Manu, yo quiero empezar con una cosita para que vos nos miremos a ver si vos tenés algunas notas al respecto. En este viaje de los Uwa, desde la cordillera oriental hasta Venezuela, hay una serie de cantos que se escriben en esto que se llama el vuelo de las tijeras, que viene a ser el vuelo de los cóndores. Ellos hablan como de una emigración, de una migración de...
Sí, Bueno, de hecho fue transcrito y analizado en 1983 y fue publicado por la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales del Banco de la República. De 1985, que de alguna manera el Banco de la República ha sido como esa entidad del Estado que se ha encargado y ha hecho esfuerzo como de recoger toda esa historia. Tiene un grupo como antropólogos o no sé qué cosa. Bueno, yo quería decirles también aquí unas palabras que encuentro ya, porque es que el tiempo acá es tan corto y nosotros a veces nos encarretamos tanto. En este trajinar de este vuelo de las tijeras, los UWA mencionan las siguientes palabras, para que enseguida continúes con las notas que tengas, que no sé pues que tengas ahí, pero en este caso se dice Shishara, que es hasta algo muy simbólico, significa el horizonte donde terminan los ríos. Es una frase maravillosa. Baraguilla significa en su poesía, en su poética, ahí en el viaje de las tijeras, la mujer del lugar del solsticio. Hombre, está hasta un nombre bonito para uno ponerle a una hija, ¿no? Baraguilla García. Baraguilla, la mujer del lugar del solsticio. Xerowilla significa la mujer joven del sol. Y para rematar esta introducción, para que lo que nos va a compartir Manu, es Guayana, que significa en dirección a Guayana, que quedaba al este en esa relación que se hace ahí poética, que la idea era llegar de la cordillera oriental en Colombia hasta llegar a Venezuela. Entonces esto que Guayana era como llegar a la Guyana francesa, llegar a ese territorio. Se habla así de unas aves migratorias, y hay una cosa muy particular que me encontré, que el nombre Ugua significa, no significa, sino que la palabra Ugua, que es de esta comunidad indígena, es el nombre de una de las águilas que van en ese vuelo, en ese viaje particular, muy curioso, ¿no? Nota particular. Manu. Bueno, nosotros hemos hablado pues como a lo largo del programa de los mitos de UWA, que el vuelo de las tijeras, hace parte pues de toda esa recopilación de relatos, porque son muchos, y bueno, digamos que todos esos relatos hacen parte pues como de las comunidades indígenas de Arauca, norte de Santander, Casanare y Santander, ¿cierto? Cierto. Pero hay otro tipo de... Yo la voy a seguir molestando cada que diga esa palabra. Le ha contado país 5 veces, no más. Usted me va a poner acá a corregir las muletillas. No, por eso es que lo hacemos en vivo, para que se den cuenta de las metidas de pata. Está bien. Pero también, digamos que hay registros de los desanas, que son del Baupés, de los paeses del Cauca y los Cogi de la Sierra Nevada de Santa Marta, que digamos que la comunidad de los Cogi es una de las comunidades aborígenes más reconocidas pues como en el país, ¿cierto? Cierto. Bueno, y les quería leer un poema que se llama De los ríos, cierto, de Freddy Chicangana, ¿cierto? Originario de la región del Cauca, que fue el que leímos al principio del programa. Henry. No, pero Manuela, por favor, es que... Yo no necesito decir cierto. Vea, pero es que también es un aprendizaje para nosotros no somos periodistas, algún día nos van a ver en CNN, pero por el momento estamos aprendiendo. Pero yo sí he notado algunas particularidades cuando uno está refiriéndose a un público en unas cámaras, y son dos muletillas, no en voz, sino en algunas personas. Bueno, hay una que es muy popular, que es el tal cosa, esa es una. Entonces no son dos, sino que son tres. La otra es el pues. Bueno, y esa sin embargo no es tan popular. Hay una, yo diría, no, ya lo está diciendo, y la otra es el cierto. Asumamos las cosas. Claro que sí. Entonces, Manu, por favor. Bueno, De los ríos.
De los ríos. Navegando sobre un río silencioso, dijo un hermano, si los ríos pudieran hablar, ¿cuánta historia contarían? Y alguien habló, desde lo profundo de esa selva misteriosa, la historia es tan miserable que los ríos prefieren callar. Ven, ¿y eso tiene autor? Claro. ¿Cómo fue que dijiste ahorita? Freddy Chicangana, del Cauca. Del Cauca. Eso está muy maravilloso. Y ahí podemos nosotros mirar de qué manera es que construyen ellos las imágenes y las metáforas. Porque siempre están refiriéndose a ríos, a montañas, a la roca, al agua, ¿no? Ahorita mirábamos también cuando el título de esta obra, del vuelo de las tijeras, pues uno se imagina las tijeras volando, pero ¿cómo vuela un águila? Eso es como si estuviera haciendo tijeras, ¿cierto? Cortando el viento, ¿cierto? Sí, estoy prestando atención. Bueno, pero es cierto que sí. Sí, señor. Bueno, ya ustedes me entendieron. Bueno, la idea es evitar esa muletilla en el viernes vino. Yo sé que sí. Hay unas cosas estamos ya rematando nuestro programa. Y es que me encuentro yo ahorita indagando de que hay unos, bueno, se habla del Popol Vuh, también algún día podríamos tocar el tema solamente del Popol Vuh, que es un libro casi que obligado en el bachillerato de nuestros estudiantes. A mí nunca me hablaron de ese libro, Henry. El Yurupari es una palabra también muy reconocida en el bachillerato, en el área de sociales. Y en esas metáforas que manejan los indígenas para contar sus historias, les podemos decir la siguiente, solamente con una palabra, la palabra Muisca, con M al principio, Muisca, que es un himno al sol. Este es un canto para curar la locura de los indios Cuna. Hay 3 poemas paeses que fueron rescatados por algunos antropólogos. Ahí también está el mito de la creación de los Kogis, que también aparece en algunas antologías, muy rescatados ya, pero ahora a lo último, en la historiografía de nuestro país. Hay 2 poemas de danza de los Guaibos, que también harían parte de esta poética indígena. Hay un canto de la creación, que es de los Huitotos, y hay un montón de cosas que tendríamos que sentarnos a indagar bastante, porque en internet no se encuentra mucho, pero de pronto alguna biblioteca nos podrían aportar algún conocimiento al respecto de lo que existe de poesía indígena. Hay muchas cositas. Hay una cosa muy particular y que tiene que ver es con un misionero llamado Henry Rocheró, que estuvo haciendo su misión evangélica en el país, y en un momento muy particular de la religiosidad indígena saca una hoja de papel y empieza a tomar nota de algo que está sucediendo ahí, y es que hay un hechicero. En directo. Es un hechicero, sí. De hecho, la historiografía cuenta que el hechicero hasta se molestó con el tipo, porque él empieza a escribir lo que él está en su trance diciendo, y lo que dice es un poema. Con ese es que vamos a cerrar enseguida, porque ya estamos rematando, Manu. Entonces, ¿con qué nos vas a compartir ya para despedirnos de nuestros... Bueno, le tengo una propuesta. Si quiere, le recomiendo un libro. Claro, de una. Y usted termina con el poema del que nos acaba de contar. Una. Claro que sí. ¿Qué libro nos recomendás? Se llama Voces Originarias de Abya-Yala. Es muy interesante porque recoge poemas de 3 culturas indígenas: la Guayanaiki, Cametamsa y la Quechua, ¿cierto? Sí, cierto. Es un libro, digamos, barato, ¿cierto? Cuesta bien internet, que cuesta más o menos 30.000 pesos. Y lo interesante es que tiene audiolibro también. Entonces, en el audiolibro aparecen los poetas contando en esas lenguas pero en su los voz, poemas. en claro. Su voz. Uy, no, eso es una joya. Sí, un relato muy interesante. Y bueno, una recomendación ahí para los televidentes, para que se animen
y también es como un llamado, no sé, como la necesidad de que eso también se cuente en los espacios públicos, porque al fin y al cabo todo esto es historia, es nuestra cultura. Y es bueno conocerla, por eso este programa, por eso nosotros queremos llegarles a ustedes con cosas que son algo diferentes, particulares, no muy conocidas, que también sea algo de aprendizaje y pedagógico lo que hacemos nosotros con ustedes todos los viernes. ¿Ya terminaste con esa invitación? Les recuerdo también que la frase Abiyala tiene que ver algo con la madre tierra, no recuerdo bien la cuestión. La Pachamama. Pachamama, Abiyala, de donde surge todo lo nuestro. Se llama, esto que les voy a leer, se llama Grito, no, pero es del mismo autor que les compartí ahorita. Voy a ver si encuentro otro autor, no, entonces más bien leámoslo. Y dice así, pero es que tiene unas palabras más extrañas. No leamos ese. ¿Tampoco este? No, qué palabras tan extrañas. En fin, se llama O Tal Vez. Y no sé si con estos poemas he ganado un poco de vida, o solo he atrasado mi muerte, o tal vez escribir es una forma de agonía. Por allí viene una visita, venga, para que rematemos con esto. Les queríamos recordar, venga Sara, venga. Les presento a mi nieta, Sara. Hola. Paulina. Sara, vea, la cámara está allí, salúdela. Dígala hola. Saluda a los televidentes. Diga hola. Venga pues Sara, venga. Hola, pero venga, hablemos desde aquí. Venga. Sara, va el micrófono donde está. Enredado en tu cabello, mira. Sara, mira el cabello. Salude pues. Hola. Hola. Ella es Sara, es mi nieta. Ella es otra posibilidad más de este país. Y quería rematar con lo siguiente, que es la historia que le hablamos ahora, cuando este misionero Henry Rochereau, estuvo en ese momento de... Para mí que él era periodista, no era periodista. Pero tenía un lápiz y una hoja de papel a la mano, y logró coger el hechicero y sentarse a escribir lo siguiente: las olas del mar se están moviendo con espumas. El curandero está mirando el lugar, él es el curandero. Las olas del mar casi lo alcanzan. El curandero está mirando el lugar, él es el curandero. Las olas del mar están resplandeciendo con blancura como la de la garza. Las olas del mar se están blanqueando, él es el curandero. Los cocoteros del mar se están doblando en el viento, el curandero está mirando el lugar. Las manzanas de los cocos del mar se están brillando en el viento. El curandero está mirando el lugar. Con eso terminamos. Y ya para la próxima semana les traeremos otro tema, porque nosotros queremos que ustedes también aprendan como aprendemos nosotros, porque es que el que enseña aprende dos veces. El que le muestra a otro el camino vuelve y lo recuerda. Porque, Manu, el viernes vino. Un abrazo. Cuando nombro la poesía